Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Ba'Shem Yahushai, Ba'Shem Rahakadash, Kwadash, doble honores a nuestros apóstoles en la Gran Pedra Molino y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Bien breve en este video quise tocar sobre la importancia de no ser flojo. Ok, básicamente, de vez en cuando lo que nos gusta hacer, por ejemplo, lo que nos dio nuestros apóstoles es entrar, y buscar ciertas palabras, en la letra azul y aplicaciones en donde puedes poner cierta letra para, leer las escrituras que salen ahí. Por el espíritu, se me vino la palabra de ser flojo, que en el inglés, hay dos palabras en particular, siendo la palabra sloth y la palabra sluggard. Okay, tengo, unas escrituras, que saqué de esa búsqueda. Y se las voy a leer, para tocar sobre la importancia de ser diligentes en estos últimos días antes de que regrese nuestro Señor Yahushua, para que tengamos buen chance de ser salvo, en el comprobar que hemos respaldado nuestras obras por nuestra fe, o hemos respaldado nuestra fe por medio de nuestras obras, que las dos van mano y mano. Entonces voy a leer aquí, voy a empezar en Proverbios 6:6. Dice: ve a la hormiga, oh perezosos, considera sus caminos y sé sabio. Tenemos diferentes ejemplos hasta en el reino de los animales, en ciertas ocasiones de una mentalidad buena de tener, que en este ejemplo el ejemplo es la hormiga, que dice: considera sus caminos y sé sabio. Dice: el cual sin tener guía, ni capataz, ni gobernante, le da alimento en el verano y recoge su alimento en la siega. Entonces la hormiga es un buen ejemplo, porque pues como leemos, y como vemos, en los documentarios y todo eso que graban y que ponen, en la tele, en el internet, la hormiga es bien trabajadora, es bien trabajadora, y como dice aquí, sin capataz, sin gobernante, ¿cuál es el término? Es autónomo. Es autónomo, y hay varias diferentes animales que son, igual de este espíritu, trabajan, para ¿cuál es que dice aquí? Trabajan en el verano, colectando, diferentes, comida. El ejemplo del squirrel, se me olvida cómo se dice en español, pero ese animal que come nueces, busca nueces, los alza, luego en el invierno, tiene ahí su alimento, en la siega. Igualmente la hormiga. Y la hormiga es extremadamente fuerte también, aunque es una de los más pequeños animales, dice que puede levantar mucho más que el peso de su cuerpo, que si amplificamos eso a un animal que es como, por ejemplo, en nuestro caso, si pudiéramos levantar muchas más veces de nuestro peso como la hormiga, seríamos como como Hércules, entonces el Señor nos ha dado muchas ejemplos espirituales, en el mundo, en la naturaleza, en el reino de los animales, para que en nuestro adquirimiento de sabiduría podemos aprender ciertos ejemplos, que espiritualmente podemos también aplicar esto a la verdad, Ahorita estamos trabajando, como está escrito, ahorrando nuestras riquezas espirituales en el cielo, para que cuando venga el invierno, el hambruna de la palabra, y el Señor nos remueva de las calles, y empiece la angustia de Jacob, tendremos suficiente ahorrado en nuestro banco espiritual con Yahweh Ba'Shem Yahushua, para que seamos alimentados, protegidos, y rescatados por el Señor en cualquier tribulación que pasemos, pero los perezosos, los flojos, como vamos a leer en un momento, ellos no están en ese mismo espíritu, y sufrirán, por esa razón. ¿Hasta cuándo dormirás, oh perezoso?
¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Okay, un poco de sueño, un poco de somnolencia, un poco de cruzar las manos para dormir. Así vendrá tu pobreza como el que viaja y tu necesidad como hombre armado ya por ser flojo, por tomar vacación y break, y no tomando esto en serio. O que el trabajo de Yahweh Shemashah ¿cuál es la palabra? Apacentando las ovejas. Okay, tendrás falta en esos días, man. Okay, dice un poco de sueño y un poco de somnolencia, un poco de cruzar las manos para dormir. Así vendrá tu pobreza como el que viaja. Yeah, man. No tendrás abundancia en esos tiempos como los cuales estuvieron laborando, okay, cuando tenían la oportunidad para laborar. Okay, y tu necesidad como hombre armado. Okay, a todos nos gusta dormir y tirarnos un sueñito, una siesta, un descanso, balance, no tú eres en las palabras, man. Balance es absolutamente necesario y esencial en la fe, en la verdad, en este camino, man. Extremadamente. Pero igualmente tenemos que entender esa palabra, balance, man. Mucho de cualquier lado, man, es falta de balance. Pero en esta fe es absolutamente necesario laborar, leer, estudiar, a orar, y hacer lo que el Señor nos comanda hacer. Okay, arrepentirnos, XX, y en el hacer de estas cosas podemos, con el entendimiento que nos ha dado el Señor, entender cómo aplicar balance. Okay, pero el aplicar de balance viene con primero laborar, man. Okay, no del otro lado. Fucking durmiendo un chingo, no haciendo nada, y luego voy a leer la mitad de un capítulo y eso será mi balance y voy a continuar a dormir. Like, what the fuck? Está fuera de tu mente, man. Solo voy a grabar un video esta semana y eso será mi balance, y la próxima semana tal vez grabo otro. El Señor no va a proteger o alimentar a tales individuos, man. Dice Proverbios 24: el perezoso no hará a causa del frío, por tanto mendigará en la siega y no tendrá nada, man. Que ahorita en esta temporada del invierno, aquí en América, varios grupos israelitas toman vacación, man, no salen a las calles. Okay, ahora, de nuevo, tocando sobre balance, man, tenemos que entender, y ser sabios. Hay ciertas ocasiones en donde sí verdaderamente ese día en que sales a las calles durante el invierno, un día es extremadamente peligroso salir, por el frío, por la neblina, por el hielo, XX, y tal vez man, te quedas dentro y haces un en vivo o grabas un video, lo subes, estudias, lees, pero por lo mínimo haces un esfuerzo para hacer el trabajo, man. Y luego la próxima semana sales, man. Okay, pero el perezoso no hará a causa del frío. Y tal individuo, igual como flojos de otras categorías, mendigarán en la siega y no tendrán nada. Okay, pues en la escritura, Proverbios 19 y 15, dice: la pereza hace caer en un profundo sueño y el alma ociosa padecerá hambre, entrando de nuevo en el sueño, man. Okay, pero tal individuo ocioso padecerá hambre, man. Okay, todo es juego y chiste y no tan en serio, hasta que toda la mierda pegue el abanico. Hay hambruna, hay sequía,
Hay alborotos, hay pestilencia, plagas, tropas militares y todo tipo de peligro y angustia y sufrimiento y violencia. Luego tal individuo se pone a orar, a arrepentirse, a clamar al Señor XX, pero en ese tiempo, bien pronto que vendrá, será bastante tarde, man. Próxima escritura, Proverbios 21 y 25. Dice: el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos se niegan a trabajar. Que esto aplica también hasta fuera de la verdad. Esto aplica, man. El deseo del perezoso lo mata porque sus manos se niegan a trabajar. Hay ciertos individuos y por el Espíritu hemos visto, yo personalmente he visto el ejemplo de un individuo en la verdad, en el campo, perezoso, flojo, no queriendo trabajar, en el mundo para alimentarse a él mismo, a su familia. Tenía hijos y hijas, y una mujer, este individuo, pero no quiso trabajar, no quiso, ¿cuál es la palabra? Firmar aplicaciones, aplicar por trabajo, salir, preguntar a personas, tomar oportunidades que hermanos le estuvieron ofreciendo, diciendo todo tipo de fucking cosas orgullosos como, no, pues yo ya he hecho eso, ya no lo necesito que hacer. Pero ¿cómo chingado vas a soportar a tu familia? Fuera de nomás dependiendo en el gobierno, man. El deseo del perezoso lo mata a tal individuo, man, si no se arrepiente. Últimamente, como acabamos de leer, man, quedará con hambre, él y su familia. Porque como leemos, el Señor nos ha dicho, man, habrán muchos cuales, en ese día clamen en el nombre del Señor, pero que el Señor les dirá: apártense de mí, nunca los conocí, obradores de iniquidad. Porque sus manos se niegan a trabajar. Y esto también, y verdaderamente, primariamente aplica espiritualmente en la fe, man, en la verdad, en el ministerio, en el evangelio. Y esto también lo he visto, man, dentro del campo. Individuo que, sí trabajaba en el mundo, iba a trabajar, trabajaba sus 45 horas, daba su diezmo, pagaba renta, todo esto, pero dentro del campo, donde verdaderamente importa más, era ocioso, era flojo, era perezoso. No leía, no estudiaba, no miraba los videos de los apóstoles, y era evidente cuando venía al campo, cuando leía, cuando hablaba, que este individuo no era espiritual, no estaba creciendo en el espíritu. Man, pues tales individuos ya no están en favor del Señor, y es una cosa verdaderamente, y una cosa de ejemplo para nosotros, para entender que por miedo de ver el resultado de tales individuos, nosotros tratemos a continuar a poner el esfuerzo para para recibir el aumento espiritual y en nuestras vidas, man. ¿Dónde estamos? Hasta la acabo de leer, Eclesiastes 10 y 18. No sé el punto. Dice: por la mucha pereza se deteriora el edificio, y por la ociosidad de las manos se derrumbe la casa. Man. Y ahorita estamos construyendo espiritualmente un templo espiritual. Cada uno de nosotros siendo un ladrillo en el espíritu. En esta casa, este templo, bajo nuestro Señor Yahawashi, Él siendo la cabeza, Él siendo la piedra de la esquina, la fundación.
pero por la mucha pereza se deteriora el edificio. ¿Okay? Y antes de que pase eso, ese ladrillo, man, ese individuo, tiene que ser purgado, man. ¿Okay? Porque la cadena solo es tal fuerte como el pedazo más débil. Y tal pedacito tiene que ser purgado, man, antes de que corrompa la entera cadena, man. Y el Señor, cada vez sin fallar, man, lo hace, lo purga. Y estamos a punto de ver, este periodo de nuevo, porque se acerca la Pascua, man, y cada año sin falta, man. Durante esta temporada el Señor purga, man. Purga a los que no son sinceros, a los que no son hermanos, los que no son diligentes, los flojos, los perezosos, ¿okay? Los que no están en el espíritu, los que están, hey, man. El temor del Señor es el principio de sabiduría, ¿okay? Dice, por la ociosidad de las manos se corrompe a la casa, man. Yeah, man. Esto aplica, en el espíritu y también en el mundo. Okay. Está escrito que cuando trabajamos lo deberíamos hacer como si al Señor, ¿no? Okay. Ahora, con balance, no vas a estar en el trabajo, haciendo trabajo sin que te paguen, nomás por nomás, pero, vamos al trabajo, hacemos lo que tenemos que hacer, y nos vamos a la casa y, nos ponemos en el espíritu, y cuando todo el trabajo se cumple, y luego nos podemos relajar, ¿no? En un poquito de balance. Okay. Hebreos 6 y 12. No, voy a empezar en 10. Yeah. Okay. Dice, porque Yahweh Shemeshah no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Man, entonces tenemos que tener fe y confianza que, en ser diligentes por el Señor, obrar por el Señor, sacrificar por el Señor, que el Señor no es injusto para olvidarse de nuestras obras y trabajos, que hemos hecho en amor por Yahweh, Bashimashah y su nombre, nuestro sacrificio, okay, habiendo servido a los santos y sirviendo, presentándolos a las ovejas, profetizando. Y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, man, en plena certidumbre de esperanza. Man, tenemos buenos ejemplos en nuestros apóstoles, man. Okay. Y también tenemos que vivir como el ejemplo que queremos poner para los seguidores, ¿no? Para los cuales han entrado después de nosotros. ¿Okay? Para que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores en el espíritu, imitadores justos, ¿no? Que cuando primero entramos a la verdad, cada uno de nosotros pasamos por, esa fase en donde, estamos aprendiendo y estudiando y leyendo y mirando videos. Tal vez, un hermano, ciertos hermanos, aprendes, de ellos, te gusta cómo enseñan, entiendes por medio de sus enseñanzas y cuando empiezas a salir a las calles o cuando empiezas a grabar de videos, hay un poco de imitación, en tu camino, pero no hay nada mal con eso, con que tengas el propósito de, aumentar en el espíritu y crecer en ti mismo para que, se concluya esa fase y empieces tú a crecer en el espíritu para que realices quién sos bajo Yahushua en este evangelio, en este ministro, man, y no tu talento. Y eso perfectamente se transfiere a lo que voy a leer aquí. Palabras de nuestro Señor Yahushua en Mateo 25, empezando en 13. Okay.
Ok, hasta 30. Ok, voy a leerlo medio rápido. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre, y viendo las señales a nuestro alrededor sabemos que es eminente. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llama a sus siervos y les entrega sus bienes. Ese Señor es Yahushua y nosotros somos sus siervos, man. Okay, y nos entregó sus bienes, man, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de las profecías, okay, de la escritura, para dar a nuestra gente el entendimiento, okay, su identidad y la advertencia de lo que está por venir, man. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. El talento representa una porción. Cada uno tenemos una diferente porción. No cada hermano va a ser al nivel de los apóstoles, de los ancianos, en entendimiento, y en profundidad. No cada hermano va a ser como el líder del campo, o como el hermano de cual ves y aprendes. Ciertos no van a ser a ese nivel, y ciertos van a aumentar más en el espíritu. Esto no se trata de envidia o de tratar de nada, man. Esto se trata de crecer en el espíritu, tomar lo que el Señor te dio, tu talento, tu porción, y trabajar para aumentarlo para el Señor. Y naturalmente, con paciencia, el Señor es el que te da el aumento. Dice, y a uno le dio 5 talentos, dice, y cada uno según sus diversas capacidades, inmediatamente emprendió su viaje. Entonces el que había recibido los 5 talentos fue y negoció con los mismos y les hizo otros 5 talentos. Salió con lo que se le fue dado, trabajó, obró, profetizó, grabó videos XX y otro término es que agarró fruto, man. Individuos, por medio de ese individuo, entraron a la fe. O por ver en el internet, en el otro lado del mundo, empezaron a creer. Que en muchos casos no vamos a poder físicamente ver el resultado de nuestras obras, pero tenemos que tener la fe que como acabamos de leer, el Señor nos olvida de nuestras obras de la fe, man. Y no cada hermano es profeta, man. Todos tenemos ciertas oficinas en la fe. Dice, y de la misma manera el que había recibido 2 ganó también otros 2, por la obra. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Man. Era perezoso, era flojo, gastador. Escondió su vela bajo la cama, man. En vez de mostrarla, brillarla y obrar para aumentarla. Después de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos que hace cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y tal individuo fue salvo, man. Fue salvo y obtendrá el reino, man. Dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, los 2 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, siervo fiel, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bien, entonces no importa tu porción, lo que importa es que trabajes con esa porción, man. Trabaja con lo que el Señor te ha dado para que puedas aumentar. Y antes de que lo sepas, tendrás el aumento, tendrás el fruto, y mirarás para atrás y dirás, ¿sabes qué? El Señor me ha aumentado mi entendimiento, mi sabiduría, mi obra, mi talento, y doy gracia, honra y alabanza
a Yahweh Hashem Yahushai, que Él tiene orden y rango, ¿ok? Porque estando en el espíritu correcto, todos obtenemos el mismo regalo, man, el mismo penny, ¿ok? Dice 24, entonces llegando el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Es una excusa terrible, man. Pero tales individuos van a tener una multitud de excusas, man. Okay. Tuve miedo, estaba haciendo frío, no tenía confianza, todo tipo de cosas, man. Dice, he aquí, ahí tienes lo que es tuyo. Yeah, man, no lo aumentó, no lo multiplicó, no obró. Respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías pues haber dado mi dinero a los cambistas, y luego a mi venida debería haber recibido lo mío con usura. ¿Okay? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Entonces aunque tu porción era pequeña, por no trabajar para aumentarla, se te quitará todo y no serás salvo. Y al siervo inútil echado a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Damn, es terrible, man. Es bien espantoso. Pero el Señor es justo, ¿okay? Porque aunque solo este individuo recibió un talento, ese un talento es mucho más que la gran mayoría de la gente en el mundo ha recibido del Señor. Ese un talento es precioso. Contienen las respuestas de la vida, lo que guía a vida eterna, lo que resuelve confusión en el mundo, lo que nos da, ¿cuál es la palabra por purpose? Lo que nos da propósito, man. Lo que nos sana, lo que nos limpia, ¿ok? Lo que nos da oportunidad de arrepentimiento y mejoramiento y ser salvos, man. Pero para tal individuo que lo desprecia, podemos entender por qué el Señor dice lo que dice según ese individuo y cómo será tirado en tinieblas, man, para sufrir y no ser salvo, man. Tendrá que regresar en el reino, que después de sufrir su juicio en el mundo, man. Pero man, tomen lo que el Señor nos ha dicho en seriamente. Respaldamos nuestra fe por nuestras obras, en el temor del Señor, en sinceridad, entendiendo también que sí, aplicando balance después de entender lo que es requerido de nosotros, podemos navegar y establecer algo que trabaja por nosotros según lo que el Señor requiere de nosotros, man. Pero espero que fueron edificados. Shalom.